Hola, buenas noches. Les saludo desde aquí, desde casa, porque todavía seguimos en casa. Y quiero compartir con ustedes algo que el Señor me ha dado en estos días con respecto al matrimonio y que es un tema de todos los días, que es un tema de todos los tiempos y de todos los años, en los cuales necesitamos trabajar para no caer en costumbres, no caer en religiones, no caer en dogmas, también solamente llevarnos de cosas que hemos aprendido una vez y constantemente estar recordando esas cosas que hemos aprendido antes, cuando sabemos que Dios en este tiempo, por medio de la revelación, está trayendo cosas nuevas a través de su palabra, a través de lo que Él suelta su voz desde el cielo, y trae una renovación a nuestra mente, una renovación a nuestro corazón. Y esta renovación viene por escuchar su voz. Diríamos que es la plataforma más importante de escuchar la voz del Padre todos los días. Por medio de su voz fueron hechos los cielos y la tierra. Por medio de su voz fuimos creados nosotros. Y por medio de su voz es que hoy tenemos que saber vivir correctamente conforme a lo que se suelta en su palabra, lo que se ha escrito, lo que se ha dicho, lo que se ha proclamado, lo que se ha declarado, mandamientos, estatutos que son vigentes hasta el día de hoy, como el de obedecer cada uno de estos mandamientos y estatutos, hoy son vigentes, porque son perpetuos, son para obedecerlos, son para encaminarnos, son para corregirnos, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Y si somos sensibles a su voz, es lo que necesitamos, ser obedientes para poder producir un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, que es lo que más tiene, digamos, inclinación al mal, inclinación a hacer lo que no corresponde, inclinación a escuchar la voz que no viene del Padre, o sea, escuchar la voz incorrecta, esa voz que nos aparta de los propósitos de Dios, que nos aparta de su palabra, que nos aparta de sus principios. Y la vida matrimonial es hermosa, y junto con ella viene la vida familiar, porque a través del matrimonio vienen los hijos y se constituye la familia, que es el regalo más grande que Dios nos puede haber dado y el diseño más perfecto de parte del Padre, la familia. Y hoy quiero traer un tema que me llama mucho la atención y que creo que muy pocas veces se ha hablado con respecto de estos puntos, pero en el matrimonio. Y saben que hay algo que tenemos que replantearnos, y es que al entrar en la rutina del matrimonio, de los días, del trabajo, de todo lo que la vorágine que se presenta en la vida, entramos a tolerar muchas cosas en el matrimonio que a Dios no le agradan. Si tenemos que hablar de los, digamos, de los parámetros que le corresponden a la mujer y lo que le corresponden al hombre, el orden para la mujer, para los hijos, para la familia, miren, yo diría que esto lo sabemos de memoria. Creo que ni siquiera tenemos que hablar de eso, porque si somos hijos sabemos el lugar que nos corresponde, el lugar que debemos ocupar, la forma en que debemos accionar, la forma en que debemos contestar, aunque por ahí nos equivocamos, aunque por ahí se nos sale la cadena con algunas cosas, tanto al hombre como a la mujer, como a los hijos. Pero hay algo que no nos hemos dado cuenta, y con el correr de los años entramos a tolerar cosas que a Dios no le agradan, y la tolerancia es pecado. La tolerancia nos aparta de escuchar la voz de Dios, porque al no escucharlo, entonces empezamos a tolerar cosas y comenzamos a
a poner dentro de nuestra casa, dentro de nuestro matrimonio, cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y sabe que tolerar significa soportar o permitir una cosa. Soportar o permitir una cosa buena o mala. Pero resulta que, hablando de matrimonio, me quiero referir a las cosas malas que estamos tolerando dentro de nosotros. Y saben que todas estas cosas son zorras que tenemos que cazar, zorras pequeñas que echan a perder el fruto que el matrimonio tiene que dar. Y saben que las zorras vendría a ser, son todas esas áreas, cazar esas partes de las zorras pequeñas que dice Cantares, vendría a ser todas esas áreas que se salen del control de Dios, del gobierno de Dios, de lo que dice su palabra. Entonces, quiero leer un poquito un pasaje muy conocido, que es 2 Timoteo, y dice: y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los estamos viviendo, ¿verdad? En casi todas las áreas estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos que ya han sido anunciados en la palabra. Dice, porque los hombres, escuchen, acá dice hombres y se refiere a hombre y a mujer. Dice, porque los hombres y mujeres que forman el matrimonio, esto lo añado yo, dice, serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, serán soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán su eficacia. Dice, apártate de ellos. Cuando nosotros leemos esta palabra, nos parece meramente que acá se está refiriendo Timoteo a gente que no conoce a Cristo. Porque miren lo que está diciendo acá, dice, serán los hombres egoístas, arrogantes, soberbios, amantes del dinero, irreverentes, ingratos. Dice, sin afecto natural. Pero si vamos con el correr del tiempo, quiero ir viendo varias palabras de esta, y dice, miren esto, implacables. Yo quiero que podamos ir viendo nosotros cuál de estas palabras con las acciones son zorras pequeñas que están abortando el fruto del matrimonio. Por eso les decía recién que no veo de que en este tiempo les tengamos que hablar de los roles, porque como hijos de hijos de Dios, tenemos que saber que estos temas son tan importantes en nuestras vidas para que nuestro matrimonio sea un matrimonio maduro, establecido en Cristo y por Cristo. Como casa profética, como intercesores proféticos, como casa de reforma, el velo ha sido corrido en muchos de nosotros, por estructuras, por escuchar una palabra, como dije al comienzo, me enseñaron esto del matrimonio, y bueno, pasaron 40, 50 años de matrimonio y tengo que seguir viviendo y manteniéndome en esta palabra que me enseñaron. Pero quiero decirte que Dios trae todos los días una palabra nueva, una palabra de revelación fresca, una palabra que te hace que puedas ser removido todo lo que está estéril en tu vida. Y por eso quiero compartirte esto.
y que cuando escuches las palabras de las cuales estoy diciendo, podamos entre todos ver cuál de estas cosas son las que están tomando fuerza en nuestro matrimonio y de las cuales no tendría que ser de esta manera, porque lo que toma fuerza en nosotros tiene que ser todo lo que viene de Cristo y en Cristo, que es a lo cual nosotros estamos aquí esforzándonos para ser completos como Cristo. Estamos trabajando, por eso es que estamos enseñando cosas y transmitiendo cosas que son para nosotras, como los otros días aprendíamos en el discipulado sobre el materialismo, como aprendíamos de hacer morir la vieja naturaleza de pecado que tenemos, tantas cosas que nos parece que ya las aprendimos de hace mucho tiempo, pero sin embargo que hoy tienen una frescura porque viene con una revelación de este tiempo para que podamos nosotros subir de nivel correctamente a lo que el Padre quiere para nuestras vidas. Y creo que este es el tiempo en que nosotros tenemos que examinarnos, mirarnos, excavarnos muy adentro, mirar todas esas zorras que producen tantas cosas dentro de nosotros y producen ruptura, producen enemistad entre nosotros como matrimonio, porque acá dice que estos hombres serán arrogantes. ¿Cuánta arrogancia hay en nosotros? O a lo mejor porque me creo que entiendo más las cosas celestiales que mi esposo. O a lo mejor el esposo dice lo mismo, porque él es maestro, ella no ve nada en el espíritu, porque ella es una intercesora fuerte y él no lo es. Entonces nace la soberbia, nace el ser ingratos el uno con el otro, el ser irreverentes. Y miren qué fuerte esto, y dice sin afecto natural. Saben que el ser humano necesita constantemente del afecto natural, de una palabra de aprobación, de una palabra que estimule, de una palabra de gratitud cuando el esposo te ayuda en algo o cuando la esposa hace algo en favor del esposo y de los hijos, el decir gracias, el decir qué bueno que hiciste esto, qué bueno que, el decir te amo. Tienes que construir un matrimonio basado en el amor de Cristo, pero también en el afecto, en de dar abrazos, de hacer una comida juntos. No sé cocinar, dice o el varón, o la mujer dice no me gusta cocinar. Bueno, pero comiencen a trabajar juntos en estas pequeñas cosas que después se hacen grandes en los desafíos con Cristo. Dice, intemperantes, crueles. ¿Cuántas veces hemos sido crueles con nuestros esposos? ¿Cuántas veces ellos han sido crueles con nosotros? Escúchenme, no estoy hablando de gente del otro mundo, estamos hablando de nosotros que habitamos en esta tierra, que escuchamos la voz de Dios, que nuestro oído está afinado al cielo, y si nuestro oído está afinado al cielo, no podemos ser crueles. Y si hemos cometido crueldad con nuestras palabras, con nuestras acciones, debemos arrepentirnos y saber pedir perdón en el momento. Viene diciendo muchas cosas, dice, enemigos de lo bueno del matrimonio. No, porque te gana el egoísmo, porque te gana la traición, te gana el ímpetu, acá se hace lo que yo digo y como yo digo y nada más. El ser impetuoso, el responder siempre con un sarcasmo, tanto o la esposa o el esposo. Entonces el matrimonio comienza a vivir, como dice, miren, dice más adelante, dice traidores, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Cuando nosotros tenemos que ser como era Abraham, amigo
de Dios. Qué importante que es ser amigos de Dios. ¿Y saben cuándo nos transformamos en amigos de Dios? Cuando escuchamos su voz, cuando le oímos a Él. Y cuando lo oímos a Él, oímos su voz, el patrón de su voz, los sonidos de su voz, es que podemos hablar correctamente lo que Él nos dice, lo que Él nos habla, lo que Él nos enseña. Pero dice, amigos de los placeres más que de Dios. ¿Sabías que hay placeres en los matrimonios que no son los que están en el deseo del corazón del Padre, ni tampoco en el deseo del corazón del Hijo? Sí, está bien, Jesús nunca se casó, pero Él es el ejemplo perfecto de que Él no tuvo nada que ver con el pecado. Él no tuvo nada que ver con la avaricia, ni con la impetuosidad, ni fue traidor. Todo lo que dice acá, y lo remacha en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad. Y esto es algo que a mí y al liderazgo nos está preocupando mucho, porque muchas veces nos hemos transformado en matrimonios que aparentamos ser una cosa y no lo somos. Lo triste es que podemos aparentar. ¿Qué es la apariencia? La apariencia es lo que uno ve, digamos, desde afuera, nada más de cómo es la persona, de cómo se mueve, de cómo son sus acciones. Eso es lo que vendría a ser apariencia. Y comenzamos a tolerar y a soportar y a permitir cosas como estas. Y viene la traición, y viene el egoísmo, y comenzamos a ser malos entre nosotros, entre los esposos, en el matrimonio, irreverentes, contestamos mal, hablamos mal cuando estamos delante de nuestros hijos, hablamos mal de otras personas, comenzamos a ser personas no aptas como hijos que somos. En muchos tiempos y en los tiempos antiguos el Señor nos habló por los profetas, pero hoy nos habla hijo, en lenguaje hijo, en lenguaje de Cristo, en lenguaje de lo que Él es, en lenguaje de lo que Él quiere y en lenguaje de lo que Él quiere hacer, porque Él recibe del Padre lo que tiene que hacer y nosotros recibimos del cielo lo que nosotros tenemos que hacer y escuchamos su voz. Y ¿saben qué? Todo esto nos lleva a mirarnos un poquito de que en nuestro matrimonio no hay justicia. No está manifiesta la justicia de Dios. Y saben que todo ministerio, y aún más el profético, debe medirse por oír la voz de Dios y por manifestar la justicia de Dios. Te pregunto, con todo esto que hemos leído de Timoteo, ¿crees que hay un diseño de justicia en ese matrimonio? Por el contrario, hay mucha injusticia. El diseño perfecto de Dios es que vivamos con la justicia de Él, porque Dios es justo. Y cuando nosotros nacemos, Dios le pone al hombre un depósito de justicia que viene de Él. Y cuando conocemos a Cristo, todavía mucho más. Creo que ese depósito de justicia se intensifica mucho más para hacer manifiesto lo que Dios quiere, porque todo lo que viene de Él y de su esencia y de su naturaleza, lo tomamos nosotros. Y como matrimonios, sabemos que esto no es la naturaleza de Dios, arrogante, matrimonios arrogantes el uno con el otro, soberbios, difamadores, que hablamos mal de nuestros esposos y esposas cuando nos juntamos con otros. No tenemos identidad para hablar, para hacerlos quedar mal, cuando esas son cosas que nosotros tenemos que arreglarlas entre nosotros. Y ahí
nos transformamos en difamadores. Cada una de estas palabras las vamos a ir viendo, porque dice que esta es la identidad de los hombres de este tiempo. Pero estos hombres y estas mujeres son matrimonios que conocen a Cristo, que conocen al Hijo. Pero si están envueltos en medio de este movimiento, de estas palabras y de estas acciones, no estamos manifestando al Hijo. Dios tiene el diseño correcto para el matrimonio. ¿Y sabes qué? Dios está muy empecinado con cada uno de nosotros en que produzcamos cambios. Dios está empecinado. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos depósitos de los cuales necesitamos que se limpien, necesitamos que dejen de ser estériles, porque depósitos es donde uno guarda cosas buenas o cosas malas. Si somos hijos de Dios, debemos guardar depósitos buenos. Entonces, este es un tiempo en que estamos en juicio para medirnos, no un juicio de condenación, donde debemos trabajar y prepararnos para luego pasar el juicio que dice la palabra, ¿no? De las obras. Pero este es un tiempo en el cual el Padre quiere medirnos de acuerdo con sus medidas. Este es el tiempo donde el juicio de Dios es darnos seguridad y darnos protección. ¡Guau! ¡Qué hermoso que es eso! Saber que tenemos un Padre que se manifiesta constantemente con seguridad y protección. Si hoy tenés vida, agradecido debemos estar, con una gratitud tremenda de que hoy sopló vida nuevamente el Padre hacia nosotros, protegiéndonos y cuidándonos. Ahora, qué importante es que cuando escuchen esto, podamos evaluarnos conforme a Timoteo capítulo 3 y dejemos que el Padre comience a examinar nuestros corazones. ¿Cuáles son esas zorras de 2 Timoteo que están echando a perder el fruto del matrimonio? El fruto del matrimonio, una de las cosas es que tus hijos deseen, cuando son grandes, pedirle a Dios que le muestre la esposa para formar su matrimonio y desear formar un matrimonio, porque ustedes como papá les dieron el ejemplo de que el matrimonio es un diseño de Dios, y que cuando hay cosas que pareciera que se salen del camino, Dios las puede ordenar, porque la palabra dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Pero hay acá algo que es básico. ¿Quieres tener un matrimonio fructífero? Debes cada día encontrarte con Jesucristo. Debes cada día pedir la guía del Padre para todas tus cosas. Debes tener un tiempo de búsqueda en el Señor, de lectura de la palabra, porque no todo es magia, y en Cristo nada es magia. En Cristo no hay grises, es blanco o es negro. A través de esto, Dios nos está midiendo en la tolerancia. ¿Qué estoy aceptando de todo esto? ¿Qué lo estoy tomando como común? Y me hace que tenga una apariencia de un matrimonio estable, correcto. A veces pensás porque te vestís bien y entonces con una buena vestimenta tapamos todo lo que está dentro, todo lo que esas zorras están ahí llevando para ellas todas estas cosas. ¿Sabes que las zorras andan en la noche? Son nocturnas. Y eso de qué nos habla? De oscuridad, eso nos habla de tiniebla, eso nos habla de que no hay luz. Y hoy la luz que es Cristo es como que tiene un brillo de mucha más intensidad para hacernos ver
todo lo que estamos tolerando, todo lo que es apariencia y todo lo que tiene un depósito de injusticia que nos aparta del diseño correcto de Dios. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Les bendigo y creo que es para que todos nos sentemos a ser examinados por Dios por medio de la palabra que hemos hoy soltado. Bendigo sus matrimonios, sus familias, en el nombre de Jesús.